y la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 135 se da por aprobada y la sesión número 136 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del ministro de Economía, Fomento y Turismo, a través del cual remite lo dispuesto en el artículo 25 de la ley número 21.578, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, informando sobre el total de solicitudes de subsidio, el total de aprobaciones de este y el total de pagos efectivos de subsidios, con indicación del número de empresas favorecidas y el número de trabajadores y trabajadoras correspondientes. Un oficio del subsecretario de Previsión Social, por medio del cual remite respuesta a oficio de la Comisión sobre consulta en cuanto a la tramitación del proyecto de ley, boletín número 16.698-13, que autoriza a las instituciones de seguridad social a celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales adeudadas. Al respecto, comunica que el proyecto de reforma de pensiones que se discute actualmente en el Senado, boletín número 15.480-13, incluye cambios al mecanismo de cobranza previsional mediante las modificaciones al artículo 19 del decreto ley número 3.500 de 1980, a los artículos 10 y 11 de la ley número 19.728 y a la ley número 17.322. Señala que dichas propuestas están orientadas a solucionar los problemas que la Comisión ha relevado. Una carta del jefe de asesorías técnicas parlamentarias de la Biblioteca del Congreso Nacional, por medio del cual remite informes sobre estrés térmicos por altas temperaturas, legislación comparada y estándares internacionales en atención a solicitudes de la instancia. Un correo del Sindicato de Honorarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, por medio del cual solicitan audiencia a la brevedad para ser recibidos por la Comisión, por medio de la cual solicitan ser recibidos por la Comisión para exponer la situación de precariedad laboral que enfrentan desde hace años. Señalan que, a pesar de trabajar bajo condiciones de subordinación y dependencia, cumplir horarios y asumir responsabilidades propias del personal a contrata, siguen siendo mantenidos bajo la figura contractual de honorarios. Y dos solicitudes para exponer sobre el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en cuanto al horario de salida y descanso en feriados electorales de los dependientes del comercio. El primero de ellos es de la Asociación Chilena de Gastronomía y el segundo es por parte de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Undurraga, adelante. Presidente, un saludo a usted, a los demás colegas y a los dirigentes que nos acompañan. Como la cuenta se leyó muy rápido, solo quiero constatar la respuesta que se dio respecto a la deuda previsional es una respuesta a la pregunta que hicimos respecto al proyecto que ellos presentaron aquí. ¿Lo tienen congelado? Esa es, señor secretario. Y nos dicen que ese proyecto no es relevante porque está contenido. Yo solo quiero constatar que invitar al subsecretario porque nos está tomando el pelo. Aunque algunos podamos tener poco pelo, pero la verdad que nos está tomando el pelo con esa respuesta. Él presentó un proyecto, lo vino a defender acá, de deuda previsional, muy posterior a la presentación que hace el Ejecutivo respecto a la deuda previsional, a la reforma de pensiones, muy posterior. Resulta que no logra un acuerdo acá y más bien lo que hace es la del avestruz. Esconde la cabeza y dice, no vamos a ver este proyecto. Y esto es muy serio porque son muchos los trabajadores que tienen deuda previsional y este es un proyecto que lo puede resolver. Y cuando nos dice que en realidad esto lo está viendo en otro proyecto, nos está tomando el pelo porque no es así, por lo menos no es lo que él nos presentó. Entonces quisiera, presidente, discúlpenme los distintos dirigentes que están acá, este no es el tema en cuestión hoy día, pero que se cite al subsecretario que nos dé una explicación ya más personalmente sobre esta materia. Gracias, diputado. Vamos a invitar para sus efectos al subsecretario de Previsión Social. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, sobre puntos varios. Diputado Frank Sauerbaum. Sí, presidente, mire, tenemos una situación bastante compleja en Ñuble respecto de los proempleo. Estoy leyendo aquí la cantidad de oficios que han ido y venido desde el gobierno central a la gobernación regional, porque hay un conflicto que no se ha resuelto ahí hace años respecto de quién se hace cargo de los proempleo en la región de Ñuble, que son muy pocos considerando con otras regiones como la región del Biobío, que realmente es una cantidad enorme
de personas, pero son 218 personas. ¿Cuál es el problema, presidente? Todos los años los trabajadores en enero y febrero no reciben su salario porque finalmente termina el año, ¿cierto? Y empieza nuevamente a hacerse cargo y ahí empieza la disputa. ¿Quién financia? Es el Estado, pero se hace cargo el gobierno regional o al revés. Finalmente, mire, hay una disputa entre oficio y oficio aquí que tengo aquí, entre el gobierno regional, que no se quiere hacer cargo derechamente, digamos, de los proempleos, y ellos, los trabajadores, están pidiendo también que se les considere de la misma manera que lo hacen en la región del Biobío, en donde el Estado, a través de la Dirección del Trabajo, hasta la Subsecretaría del Trabajo, finalmente lo opera y lo financia y lo paga regularmente y no han tenido ningún inconveniente hace años. El problema que se produjo en Ñuble es que en algún momento se le traspasó al gobierno regional y ahí empezaron los conflictos y los problemas. Entonces, yo le quiero pedir que podamos oficiar con la información que yo tengo aquí, para que a la brevedad se le dé certeza a los trabajadores de qué es lo que va a pasar con ellos el próximo año, ya que ya fueron considerados en la ley de presupuesto para el próximo año, los recursos están. De hecho, el gobierno todos los años le traspasa las plata al gobierno regional, pero el gobierno regional básicamente por los problemas administrativos que ha tenido no se ha querido hacer cargo. Entonces, le quiero pedir que ojalá podamos oficiar y que se nos aclare la situación, porque a mí lo que me preocupa es que a nosotros mismos, a mí mismo me ha pasado varias veces que me llaman en febrero, oiga diputado, ya no nos pagaron en enero, después me llaman en marzo, no nos pagaron en enero y en enero y febrero, y por lo tanto se produce esta situación de una suerte de abandono de estos trabajadores, que como le digo que son 227 en total, que no tienen un trato similar como en los proempleos del resto de las regiones. Entonces le quisiera pedir ese oficio. Y una segunda cosa, yo le quiero pedir, presidente, que la próxima semana podamos invitar a la ministra o al subsecretario o a alguien del gobierno que nos dé una explicación respecto de todos los conflictos que hoy día existen con los trabajadores del Estado, porque los vimos en la ley de presupuesto, la cantidad de demanda es larguísima, desde los trabajadores del Poder Judicial. El otro día estuvimos con los trabajadores de los tribunales de familia, estuvimos con los trabajadores que aquí están, los de la FEMPRUS, que no se sabe cuál es su situación respecto de los profesionales de la salud. También estamos con la DGAC. O sea, hay una serie de conflictos internos en el Estado con los trabajadores, presidente, que no hemos podido resolver por distintos motivos. Entonces, como va a venir la ley de reajuste, seguramente ahí vamos a poder solucionar muchos problemas. Ustedes saben que finalmente es una ley miscelánea en donde podemos hacer varios ajustes. Y por eso yo le quiero pedir, presidente, que a la brevedad podamos citar a la ministra. Yo entiendo que hoy día está en otras labores reemplazando a la ministra vocera, pero sería bueno que la ministra se apersonara. Yo le quiero contar a los trabajadores que hace 10 meses que no viene la ministra a esta comisión. Entonces yo creo que es bastante grave esa situación, presidente, y yo le vuelvo a insistir. Yo creo que es importante que ella se pronuncie respecto a los conflictos que tenemos hoy día con los trabajadores del Estado y qué soluciones les podemos dar. Por último, concordémoslo para la ley de reajuste y veamos qué podemos solucionar y qué no, pero no podemos sino darle una respuesta, sea positiva o negativa, a muchos trabajadores que requieren este apoyo. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, sobre el primer punto, entonces la propuesta es oficiar únicamente al gobierno regional o también a otro organismo. Ambos, entonces. Perfecto. ¿Está de acuerdo? ¿Se acuerda? Y sobre el segundo punto, bueno, vamos a invitar a la ministra. Ahora, difiero en su calificación de gravedad respecto de la presencia de la comisión. Siempre ha estado el Ejecutivo presente, siempre que lo hemos convocado, pero sin duda vamos a invitar a la ministra para abordar ese y otros temas. Bien, sobre puntos varios, ofrece la palabra. ¿Tenemos puntos varios? Bien, entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto analizar los alcances y consecuencias del dictamen E 561358 de 2024 de la Contraloría General de la República, relativa a la configuración de la confianza legítima en las contratas. Este dictamen muy reciente ha causado gran inquietud en el mundo del empleo público, puesto que, revierte un criterio que era el principio de la confianza legítima que se estableció en dictamen anterior, el año 2021, 2016, entre otros, y por lo tanto hemos estimado necesario haber citado esta sesión especial que entiendo está también siendo observada por muchos trabajadores públicos y trabajadoras a través de esta sesión, de esta transmisión, y para estos efectos hemos invitado al señor David Acuña Millaguayque, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, a quien damos la bienvenida, al señor José Pérez de Belli, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, le damos la bienvenida también, a la señora Carolina Guzmán Bustos, abogada laboralista, a quien también le damos la bienvenida,
Y don David Acuña asiste junto a la señora Silvia Silva, vicepresidenta nacional de la CUT, el señor Carlos Insunza Rojas, consejero nacional y coordinador de la mesa del sector público, el señor Conver Andrés Arroyo, la señora Danitza Román Becerra y los periodistas señora Daniela Rojas Villaseca y el señor Fernando Villegas Ramírez. El señor José Pérez de Belli, presidente de la ANEF, asiste junto a la señora Naya de Zúñiga, el señor Helmut Griot, el señor Patricio Lama, el señor Ignacio Ramírez, señora Victoria Escalante, la señora Ángela Rifo, el señor Badi Herrera, el señor Lester Campos, el secretario general de la ANEF, el señor Pablo Sangüesa, vicepresidente de la ANEF Regional Valparaíso. Bueno, la idea de esta sesión especial, yo les propongo lo siguiente, que cada uno de nuestros invitados, es decir, la CUT, la ANEF y la abogada, pueden exponer durante 15 minutos. Voy a ser estricto con el tiempo para efectos de que una vez terminadas las 3 exposiciones podamos abrir un espacio de preguntas, intercambio de opiniones con los parlamentarios. Entonces, en primer término, le vamos a otorgar la palabra a don David Acuña Millahueque, presidente. Diputado Andorra, dígame antes que empecemos. Sí, tiene razón. Ya. Entonces vamos, está bien. Vamos, sí, ¿están de acuerdo? Ya. Entonces 10 minutos cada uno para efectos de poder que pongan todos sin interrupciones, ya. Y después, al final, hacemos la ronda de preguntas e intervenciones. Entonces, en primer lugar, le ofrecemos la palabra a don David Acuña, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Don David, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarle a usted y por su intermedio también a todos los diputados y diputadas también presentes hoy día en la sesión. Bueno, yo me acompaña nuestro coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insunza, quien va a hacer gran parte de la presentación, ya que efectivamente hoy día estamos en procesos de negociación. Me parece muy bien escuchar hoy día que haya una preocupación idealmente hacia los trabajadores del Estado, viendo que lamentablemente dentro del Parlamento hemos visto algunos parlamentarios que han denostado hoy día la labor pública. Y eso nos preocupa también en torno al dictamen de la Contralora Dorothy Pérez, quien manifiesta de mutuo propio hoy día quitarle una desprotección que venía ya desde el año 2016 a los trabajadores y trabajadoras del Estado público. Dictamen que venía a poner un poco de estabilidad laboral hacia los funcionarios públicos. Entonces, para nosotros es muy importante, hemos desarrollado distintas acciones, vamos a seguir desarrollando distintas acciones, pero creemos que es muy importante hoy día poder estar en esta comisión. Saludo también que podamos estar planteando las necesidades también de protección laboral para los empleados públicos. Yo le quiero dar, presidente, por su intermedio, si me permite, la palabra a nuestro compañero Carlos Insunza para que desarrolle la presentación de la central. Gracias, don David. Adelante, don Carlos Insunza. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los diputados y diputadas presentes, a los dirigentes sindicales también, dirigentes y dirigentes sindicales presentes, y a quienes nos están acompañando por la transmisión. Efectivamente, el dictamen de la Contralora Dorothy Pérez, recientemente ratificada, ha generado una gran conmoción entre los trabajadores y trabajadoras del Estado. Yo quiero relatar algo que ya es conocido. Nosotros masivamente presentamos la semana pasada desde las organizaciones del sector público una reconsideración dirigida a la Contralora, en que fundamentalmente se le plantea y se le expresa que este dictamen de 2 carillas que ha venido a echar por tierra una jurisprudencia largamente establecida por la propia Contraloría General, pero ratificada reiteradamente por los tribunales de la República, es un precedente muy peligroso por sus contenidos y por sus efectos. Por sus contenidos porque establece una interpretación respecto del carácter litigioso de las materias que en los hechos podría dejar a la Contraloría en posición de abstenerse de la mayor parte de sus obligaciones. En segundo lugar, porque se sustentan premisas fácticas que son falsas respecto de la operatoria real. Los trabajadores no van a requerir un dictamen sobre su confianza legítima, van a impugnar un despido, van a impugnar un acto administrativo que termina con sus funciones. Tercero, porque efectivamente además está sustentado en hechos que parecen estar fundados más bien en un cierto peligro de litigio y no en una acepción nítida respecto de esta materia, pero que fundamentalmente deja por esa vía en la indefensión a los funcionarios públicos, porque en nuestra opinión, al dictaminar la Contralora que el ente Contralor no se va a pronunciar, está cayendo en un abandono de deberes, en un incumplimiento de las obligaciones que le impone no solo la ley general, la ley orgánica de la Contraloría, sino que la ley general de base de la Administración del Estado. Y finalmente, porque se está vulnerando el principio de irretroactividad de los derechos sociales que en esta materia a los trabajadores y trabajadoras del Estado, como trabajadores finalmente, también les compete.
Pero desde la mesa del sector público, desde la central, nos parece muy importante en estas ocasiones, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el poder exponer más ampliamente respecto de los orígenes de esta materia y intentando acotarme al corto tiempo que nos ha dejado el diputado, vamos a intentar expresarlo. Lo primero es que desde la década de 1990 a la fecha, los trabajadores y trabajadoras del Estado hemos vivido sometidos a una... ¿cómo llamarlo?, a una fantasía jurídica. A partir de que las distintas leyes de presupuesto presentadas por los distintos gobiernos y aprobadas por los distintos congresos han generado esta lógica de eliminar la aplicación de los límites de la contrata como empleo transitorio, se actúa como si efectivamente en el Estado, hoy día en la Administración Central, 270.000 trabajadores, 55% de la dotación del Estado Central, fueran trabajadores que son prescindibles de la noche a la mañana. Esto todos entendemos que es una absoluta falacia. Se trata de trabajadores permanentes, sin los cuales los servicios públicos no pueden funcionar. Cumplen funciones permanentes, las cumplen a la par de trabajadores y trabajadoras que están en las plantas efectivamente, pero claramente esta fantasía jurídica es la base desde la cual estamos, es la base del problema que estamos enfrentando. De esta manera, efectivamente, el empleo público ha crecido, en la contrata fundamentalmente. Y durante varios años creció en la precarización de los honorarios y también de mecanismos como la compra de servicios, que son distintos subterfugios para finalmente no dar cuenta de la real dimensión que el Estado debe tener para atender las necesidades de la ciudadanía. Y en este marco, efectivamente, los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan a contrata muchas veces durante décadas no pueden ser tratados por la normativa y por la Contraloría y en sus derechos como si se les adjudicara este rol de trabajadores transitorios. Lo cierto es que a propósito de lo que motiva esta sesión, este dictamen, un dictamen, insisto, de dos carillas con fundamentos jurídicos bastante febles, lo que viene a hacer es a decirle a más de 500.000 trabajadores y trabajadoras a lo largo del país que no tienen derechos, que no tienen sede para tutelar sus derechos. Y además la Contraloría le está diciendo al mundo político que el Estado puede ser el botín de los administradores de turno. Y evidentemente esto no solo atenta en contra de los derechos individuales de los funcionarios y funcionarias públicas, sino que atenta en contra de la posibilidad de una correcta provisión de los servicios públicos. Entonces la base de realidad tiene que primar en esta discusión, tiene que ser el elemento fundamental para poder abordarla. Y resulta bien llamativo que periodo con periodo, cada vez que un distinto sector político está en la oposición, surgen desde esa oposición las críticas respecto de los operadores políticos, de la arbitrariedad en el Estado, pero resulta que cuando se da vuelta y cambia esa oposición a tener la posibilidad de actuar, no hay cambios estructurales. Entonces, lo que nosotros queremos enfatizar es que el dictamen tiene consecuencias que deben ser reparadas. Nosotros hemos optado por este camino de reconsideración, entendemos que efectivamente la Contraloría no puede seguir sosteniéndolo en la misma línea y esperamos que la Contralora lo reconsidere, si no vamos a seguir actuando en consecuencia y tomar otras perspectivas de acción, pero es evidente que el Gobierno, que el Congreso tienen una palabra que decir respecto a estas materias. Me parece que es muy importante el dejar en claro que, porque siempre cuando se hace esta discusión aparece el trasfondo o al menos las argumentaciones de que el problema de la titularidad o de las plantas, como se le quiere llamar, es que estarían supuestamente sujetas a inamovilidad. Nada está más lejos de la realidad. Los trabajadores y trabajadoras del Estado lo que tenemos en nuestros distintos estatutos son normativas claras respecto de la forma de determinar el empleo, vinculadas de hecho, cuando uno revisa el catálogo de formas de término de contrato del Código del Trabajo, encuentra prácticamente todas reflejadas en las normas estatutarias, por evaluación, por incumplimiento, por faltas a la probidad. De hecho, en general los trabajadores públicos tenemos más cargas en esa materia que trabajadores del sector privado. Y por tanto, es probable que la única que no exista es la que corresponde al despido por necesidades de la empresa. Pero esto tiene mucha racionalidad. ¿Cómo va a ser una autoridad de turno, que es un funcionario de turno temporal, igual que los contrata, estar decidiendo por sí ante sí, de forma discrecional y arbitraria, que hay trabajadores que se los puede tratar de esa manera? Entonces, y evidentemente, además comprometiendo, si es que hubiera indemnización, cosa que nosotros no hemos demandado, comprometiendo el patrimonio fiscal. Entonces,
Yo quiero recordar además que los dictámenes de confianza legítima no solo se articularon como una respuesta que fue madurando en la jurisprudencia de los tribunales de la República, de las Cortes de Apelaciones, de la Corte Suprema, de los tribunales laborales y posteriormente de la propia Contraloría, como una forma de responder a los masivos despidos arbitrarios, ilegales, discrecionales que ocurrieron a partir de la instalación del gobierno, del primer periodo de gobierno del presidente Sebastián Piñera en 2010. Sino que fue además una respuesta de la Contraloría en defensa de la administración. Porque en la medida que se pierden juicios en sede laboral, que se pierden recursos de protección, lo que ocurre es que se compromete el patrimonio fiscal. Si el Contralor Bermúdez lo que tenía a la vista también era la protección del patrimonio fiscal. Baste con ver cómo el propio alcalde Bonadovich ha reiterado que la cantidad de recursos que se perdieron por esa vía en el municipio de Maipú por la gestión anterior también es de un volumen muy importante. Y, por tanto, el principio de confianza legítima, nosotros queremos destacar que en ningún caso es una forma de inamovilidad. Lo que hace es imponerle a las autoridades la plena aplicación de la normativa administrativa que corresponde a todo funcionario público, la que está detallada en la Ley General de Base de la Administración. Es decir, las decisiones de la Administración se concretan a través de actos administrativos. Estos actos administrativos deben estar fundados y motivados, y los fundamentos y motivaciones de esos actos administrativos tienen que tener cuenta de la realidad. No pueden ser fantasías, no pueden ser elucubraciones. Eso es todo lo que hace la confianza legítima como mecanismo. Y lo hace particularmente para trabajadores que tienen más de 2 renovaciones de contrata. Por tanto, para terminar, solo quiero decir que para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público, el dictamen emitido recientemente por la Contralora viene a sumarse a una serie de dictámenes en materias de... en materias de toma de razón en destituciones, en materia de licencias médicas, que lo que están constituyendo es una retirada de la Contraloría del control de los derechos de los trabajadores y trabajadoras públicos. Y yo vuelvo a reiterar, eso constituye abandono de derechos. Los funcionarios públicos tenemos en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, 150 que me ayuda a los municipales, 153 si no me equivoco, pero reflejado en cada uno de los estatutos administrativos, el derecho de recurrir a la Contraloría cuando la administración incumple con materias, con todas las materias que están reguladas en nuestros empleos. Y por tanto, esta peligrosa retirada de la Contraloría, del control de aspectos de materias de derechos laborales, no pronostica nada bueno para el desarrollo de la función pública, no solo para los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y nosotros tenemos la convicción, y lo hemos hecho ver reiteradamente, de que evidentemente el seguir afianzando los mecanismos que se han construido como respuesta a esta fantasía jurídica que mencionaba al principio deben seguir rigiendo, pero que además se requiere un debate estructural que termine de una vez por todas con estas formas de arbitrariedad, de precarización y de limitación del empleo público. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Carlos Insunza y don David Acuña. Entonces ahora le ofrezco la palabra a don José Pérez de Belli, presidente de la ANEF. Don José. Pero, haciendo la palabra, puede ser que la compañera abogada presente, porque hemos hablado los varones y quizás pueda hablar. Muy bien, bueno, muy bien. Que está acá, después me noto al final. Entonces, pero bueno, le ofrecemos entonces la palabra, ya que lo ha propuesto el presidente de la ANEF, fuera de micrófono, que intervenga primero la abogada, la señora Carolina Guzmán Bustos, abogada laboralista. Bienvenida. Ah, perfecto. Sí, ¿hay una presentación? Ya. Muy bien. Adelante, abogada. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la invitación y, bueno, por su intermedio también al resto de los integrantes de la comisión. También saludo a mis colegas, compañeros de dirigencia. Yo también soy presidenta de la Asociación de Funcionarios de mi Servicio, la Corporación de Asistencia Judicial. Por lo tanto, bueno, entendemos este tema, trabajo en la Oficina de Defensa Laboral y concuerdo en que se vienen tiempos difíciles para los funcionarios públicos. Comencemos nomás, si gusta. Ya, las premisas, ¿cuáles son? La verdad es que, bueno, este dictamen que termina diciendo en lo sucesivo, esta Contraloría se abstendrá de resolver sobre la apuntada materia. Hay que señalar que el solo hecho de tratarse de aspectos susceptibles de ser debatidos en sede judicial no constituye en sí un fundamento para atribuirle necesariamente el carácter de litigioso a alguna situación. Porque toda cuestión puede ser objeto eventualmente de discusión en el ámbito jurisdiccional, pero nadie puede obligar a una persona a recurrir directamente a la justicia.
hay muchos funcionarios o muchos trabajadores que no quieren ese camino y por lo tanto por eso recurren primero a la vía administrativa y cuando agotan la vía administrativa deciden si quieren judicializar o no. Nuestro ordenamiento contempla expresamente el principio del efecto relativo de la sentencia. Por lo tanto, decir que porque esta materia es litigiosa me voy a abstener tampoco es correcto, porque una sentencia no es obligatoria solo respecto del caso concreto. Hay una norma expresa, que es el artículo 3 del Código Civil, que dice que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Y eso es muy importante, porque acá en Chile una sentencia no constituye precedente, como en otras partes. Por lo tanto, ese no es un argumento. Y por último, bueno, quienes hemos estudiado Derecho nos enseñan en primer año quizá que la costumbre como fuente del derecho es una práctica reiterada y aceptada por una comunidad que adquiere carácter vinculante y es una fuente del derecho, igual que la ley, igual que los reglamentos, la potestad reglamentaria, igual que la Constitución y por lo tanto no puede ser solo de laboratorio o solo que se enseñe en las clases, pero a la hora de la práctica no desconocemos que ha sido una costumbre, como señaló mi compañero, que los funcionarios públicos recurran a la Contraloría cuando han tenido un conflicto. Ahora, hay que decir algo, sí, muchos reclamos de confianza legítima se perdieron en la Contraloría y en masa. ¿Y por qué lo digo hay que decir? Porque no se ha dicho. No es efectivo que todos los funcionarios que acudieron conseguían dictámenes a su favor. Y como la Contraloría se demora en resolver, porque se demora mucho, los dejó además sin posibilidad de judicializar, pues había expirado el plazo. En materia laboral tenemos 60 días, en materia de recursos de protección 30 días, y la Contraloría resolvió 8 meses después. Entonces, la verdad es que también en este sentido hubo muchos funcionarios públicos que se vieron muy afectados con la posibilidad de poder recurrir y que no se resolviera en un tiempo prudente. Ahora, como me invitaron a exponer justamente sobre las consecuencias y los alcances, yo puedo decir que el dictamen de confianza legítima de ahora se basa en el principio de legalidad y en el principio de servicialidad, pero de manera estricta. ¿Qué es lo que piensa la Contralora? Contraloría es el contador auditor del fisco y control de la legalidad. Eso es lo que hago. Yo no medio ni concilio. Pero en el principio de legalidad en sentido amplio sirve para asentar la vigencia de la confianza legítima en Chile, justamente porque le está vedada a la administración actuar de manera arbitraria y debe ajustarse a la Constitución. Y en la Constitución está el principio de igualdad ante la ley. Entonces, no pareciera óptimo que el sector privado tiene a la dirección del trabajo, puede recurrir, y el sector público no tiene nada. Principios constitucionales que fundamentarían el recurso administrativo ante Contraloría. Estamos hablando justamente de esto, por confianza legítima. Está el artículo 6 de la Constitución Política, ¿ya? Acá los preceptos de esta Constitución obligan a todos, a los titulares, a los integrantes de dichos órganos, como a toda persona, institución o grupo, ¿cierto? Ahí podemos invocar, por ejemplo, como yo les decía, el principio de igualdad ante la ley, entre otros. Me dieron 10 minutos. Otro es el 19, número 26 de seguridad jurídica. Y este es bien importante porque este también se hizo cargo, mi compañero que expuso. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución, como la igualdad ante la ley, ¿cierto?, limita los casos en que autoriza y no podrán afectar, por lo tanto, los derechos en su esencia. No puede imponer condiciones, no puede tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Y esto impide el libre ejercicio. Está diciendo ex ante, esta Contraloría se va a abstener de pronunciarse. En virtud de él se entenderá que habrá una permanencia en la regulación y aplicación del ordenamiento jurídico por estabilidad republicana. O sea, este principio de seguridad jurídica y de certeza jurídica. Esto es muy importante porque el ciudadano debe contar de algún modo con herramientas que le permitan hacer frente a los poderes unilaterales de la administración pública. Uno de ellos lo aporta justamente la confianza legítima o la protección de la confianza legítima, como se denomina en el derecho comparado. Por ejemplo, en España y en Alemania es ley. O la seguridad de que su confianza en la actuación pública no será traicionada. Consecuencias del dictamen. Deja sin reclamación a un sinnúmero de contratas que tienen menos de 5 años y no habrá reincorporación por Contraloría. Eso es lo que está diciendo. O sea, si alguien ordena reincorporación, que sea un tribunal. Podríamos decir entonces que un sinnúmero de funcionarios, parece que no un sinnúmero, 270.000, ¿cierto?, quedarían en tierra de nadie. Por lo segundo, la Contralora ha enviado un mensaje a los servicios en orden a que pueden despedir a todos los funcionarios a contrata que tengan menos de 5 años. Y todos sabemos que, por ejemplo, recién va a haber cambio de alcaldes y alcaldesa. Entonces está diciéndole, señor alcalde, señora alcaldesa, usted puede despedir a todos los funcionarios que tengan menos de 5 años.
En el 3, bueno, a esos funcionarios ya les dijo que no conocerá sus casos, ¿cierto? Y que deben contratar, o sea, que deben ir a tribunales. Pero todos sabemos lo que significa ir a tribunales. Eso también requiere un gasto adicional. La contratación de un abogado, la espera, un juicio. Hay otro tema con los juicios, al menos los juicios laborales, que los tribunales no se están ajustando a los plazos. La ley habla de 35 días para la primera audiencia y de 30 días para la segunda, y vemos que la celeridad no opera. 1, 2, 3 años los juicios laborales. Entonces, ya no podrá ser como era la Contraloría General de la República, donde el reclamo se podía hacer online y además se podía hacer de forma gratuita. Ahora, ¿cuál es la pretensión de la Contralora? Bueno, evidentemente ahorrar dinero al fisco. Y pues los recursos y acciones judiciales, y la Contralora lo sabe, son escasos. Y acá hay que hacer hincapié. De hecho, después les voy a decir qué es lo que hay. Y ahí nos vamos a dar cuenta que efectivamente son escasos. Ahora, ahorrar dinero al fisco, eso también pasó antes también con los honorarios, porque hay un tema. Si todos los funcionarios también judicializan y empieza a aplicarse este criterio, también el fisco en algún momento va a tener que pagar. Entonces, esto es como se dice, pan para ahora y hambre para mañana. El escenario que nos deja el dictamen. La mayoría de los empleos en el sector público son precarios, honorario y contrata. La mayoría. Las acciones judiciales son escasas y los procesos no son rápidos, por lo que señalaba. Mecanismos alternativos de conflicto como el sector privado, donde mencionaba la Dirección del Trabajo, no existen y de eso tenemos que hacernos cargo. No hay. Y si ha devenido litigiosa, como dice la señora Contralora, ¿con qué cuenta el funcionario público? Ahí, bueno, está atajado el recurso administrativo ante Contraloría, porque ella está diciendo, ya no. Entonces tiene un procedimiento de tutela, ¿cierto? En tribunales laborales, con plazos legales sin cumplir, con una judicatura laboral colapsada, con poca dotación, en el que no siempre obtienen sentencias favorables los funcionarios públicos, porque convengamos que también las tutelas con funcionarios públicos han sido muy pocas las que se han ganado. Y también hay un tema ahí, porque también de repente se presentaban tutelas, nosotros presentamos tutela de defensoría laboral todos los días, y también el propio tribunal incompetente y mandaba a Contraloría mandaba. Entonces también eso es un tiempo que también implica que es la fuente de ingreso del funcionario, o sea, un funcionario que está todo ese tiempo en ascuas. Y bueno, el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, pero lo está diciendo acá, sobre 5 años, o sea, sobre 5 años de contrata. ¿Por qué? Porque eso es más o menos lo que ha dicho la jurisprudencia. ¿Hay otra forma? La verdad es que eso es lo que nos deja en ascuas, porque vemos que, por ejemplo, el sector privado tiene muchas más herramientas. Bueno, conclusión. La verdad es que pareciera que es el turno del legislador en orden a crear acciones idóneas y efectivas para equiparar la desigualdad entre el sector público y el sector privado. No solo en cuanto a la estabilidad, que en Chile es relativa en todo caso, pero entre el sector público y el sector privado, por ejemplo, también, con el tema de las políticas institucionales incorporadas en leyes nuevas. Nosotros hemos visto también la diferencia que hay entre el sector privado y el sector público, por ejemplo, en la ley de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Independiente que se modificó el artículo 194 del Código del Trabajo, que se supone que es universal, Contraloría, la misma Contralora, insiste en que no aplica para el sector público, incluso contra el mensaje de la ley. Porque en el mensaje de la ley quedó estipulado que por lo menos iba a regir para todas las personas que se regían por el Código del Trabajo, fueran funcionarios públicos o fueran trabajadores privados. Y también con las 40 horas, que también hemos visto que hemos quedado fuera. Entonces, también quizá debiera abrirse el debate respecto de la necesidad de tribunales contenciosos administrativos y la especialización de jueces en esa materia. Y acá hay que decirlo porque la verdad es que también produce una desazón para los trabajadores todo lo que dice en relación con el derecho administrativo y los funcionarios públicos. Lamentablemente que el ministro Muñoz ya no esté en la Corte y la ministra Vivanco, por las razones que sean, pero ellos eran administrativistas. Entonces nosotros en realidad no sabemos qué va a pasar ahora con la tercera y cuarta sala. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Carolina Guzmán. Entonces ahora le damos la palabra a don José Pérez de Belli, presidente de la ANEF. Don José Pérez. Sí, buenas tardes, presidente. Por su intermedio, por supuesto, como siempre, saludamos a la diputada y los diputados de esta importante comisión. Y también a la señora Alejandra Fernández, a don Pedro Muga y también a Germán Salazar, que son profesionales de este importante acompañamiento que tanto a ustedes como a nosotros, los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, también ayudan cuando estamos en este espacio. Las coordinaciones previas también, por supuesto. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras sindicalistas también que están presentes acá y escuchando, y a los que están conectados virtualmente. Bueno, para nosotros y nosotras, la confianza legítima, lo voy a exponer muy rápido también en los 10 minutos, en 2 dimensiones. Una que tiene relación con el carácter de ser funcionario del Estado de Chile y no el gobierno de turno.
y el otro la dimensión institucional. Creo que también es bueno, tanto Carlos como nuestra abogada aquí, la compañera también, han reforzado muy claramente cuál es el énfasis ciertos centrales y medulares de lo que nos convoca. Pero para nosotros tiene aquí este dictamen nos golpea, nos violenta, para decirlo también claramente con su nombre, y creo que es un retroceso, porque uno lo que cuida y mantiene en esta vocación pública es que la Contraloría mantenga los principios, los buenos principios, que incluso también se hacen parte de las buenas prácticas laborales en el Estado. Y eso lo hemos dicho públicamente, nosotros aquí, integrantes de la mesa del sector público también, compañeros y compañeras que estamos también en la misma sintonía, estamos unidos y unidas, y queremos también relevar eso porque esto es el espacio de un derecho mínimo, frente a la fragilidad, frente a la precariedad contractual, honorarios, contratas. Este dictamen que estaba vigente, bueno, de alguna forma estaba observando que teníamos el derecho a tener trabajo permanente, más allá de los ciclos políticos. 4 años sabemos que pasan rápido y efectivamente lo que cuidamos también es esa permanencia del AE y el funcionario público que queda en estas condiciones precarias. Por eso que para nosotros, incluso si uno lo mira en esta dimensión también institucional, tanto como lo dije anteriormente, que nos pega en la línea de flotación a la función pública y al Estado también, porque daña el sistema, debilita también incluso lo que significa el buen ejercicio de la política pública, que cada uno y una abrazamos y ejecutamos nuestras labores diarias, mirando a la ciudadanía. Y por lo tanto, nosotros entendemos que incluso cuando el Contralor General, don Jorge Bermúdez Soto, toma como referencia lo que pasa en el mundo privado, sabemos todo y todo, y lo dice el Código del Trabajo que aquí está en el centro de esta mesa. Bueno, efectivamente, después de 2 años, los contratos se vuelven indefinidos, permanentes, en la empresa privada. Por lo tanto, fue un razonamiento que permitió mirar frente a un hecho que ocurrió en un municipio. Un trabajador que tenía 14 años de desempeño en un municipio fue notificado de no renovación. Eso es lo que se ocupa y es verdad, es cierto, es una modalidad que dice nuestros estatutos municipales, Administración Central del Estado, bueno. Pero la fragilidad es cómo también fundamenta la no renovación. Por lo tanto, no es en sí mismo la confianza legítima lo que uno puede observar, sino que es la forma de evitar el despido arbitrario. Y eso para nosotros nos hace más sentido cuando hoy día un dictamen hace retroceder ese buen principio, esa buena práctica en el Estado. Y si uno puede decir, bueno, efectivamente también hay un capítulo que señalaba que si se daña a la persona, al funcionario y funcionaria, también se daña al sistema, por supuesto que impacta en la ciudadanía. Porque quien mejor conoce nuestro servicio, quien mejor conoce el sistema de salud, los municipios, los establecimientos, la Administración Central del Estado, somos las y los trabajadores públicos, que nos quedamos en esta condición precaria, honorarios, contratos. Entonces, por lo tanto, eso significa para nosotros importante la custodia de esta tranquilidad de vida laboral. Eso se homologó en su momento. Y hay algo que también creemos, nosotros desde el espacio sindical hemos también tenido a la vista, nosotros somos también, relevamos la memoria histórica de nuestros servicios públicos. Ahí estamos, nosotros estamos todos los días enfrentando las precariedades contractuales, la falta de dotación, la falta de presupuesto, ya que por su intermedio el diputado mencionaba, ¿cierto?, las crisis que tenemos cuando no hay dotación suficiente, no hay presupuesto para ejercer la política pública, porque estamos en un contexto restrictivo, el presupuesto base cero que fue heredado al gobierno anterior todavía nos permea y nos golpea, una cuestión que es de la política de los años 70 en Estados Unidos, hoy día sigue vigente el año 2024, por un diseño ideológico. Entendemos que en esas 3 dimensiones nos toca también a las dirigencias sindicales abordarlo, no solamente en el plano político, económico, también ideológico. Y esto es un tema ideológico. Hemos escuchado algunos pronunciamientos de algunos parlamentarios y parlamentarias de esta corporación y del frente. Y por eso que la memoria histórica para nosotros es también importante custodiar, en tanto somos los que abrazamos la educación pública y ejecutamos las políticas públicas. Y quién mejor, insisto, si parten de ser un gobierno, saberá lo que le corresponde. En el caso nuestro son más de 3.000 personas que son nombradas políticamente, eso dice la ley, pero el resto tenemos que estar ahí trabajando y ejecutando. Por lo tanto, tenemos esa memoria histórica que también relevamos en este, hoy día, dictamen vejatorio, que lo decimos también claramente, incluso con respeto a la Contralora. Son 8 años, y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿va a ser ese su diseño? Porque Carlos señalaba recientemente que ya tenemos dictamen en contra de las y los trabajadores, en general, pero en particular para el sector público. Entonces, eso también hace daño a la estabilidad, ¿cierto?, y a la institucionalidad. Y como no funcionan las instituciones solas, bueno, ahí estamos nosotros y nosotras. Por eso nosotros es importante que esta Comisión de Trabajo y Previsión Social sea el articulador, el vaso comunicante para poder también relevar la voz de las parlamentarios y parlamentarias. Fue la decisión del gobierno de presentar como candidata a la actual Contralora, ratificado transversalmente, exceptuando una senadora, Alejandra Sepúlveda, que rechazó el nombramiento. Bueno, ese acuerdo, entonces nosotros también pedimos a todos y todos los sectores que, bueno, acompañen también este proceso que no pensábamos que se venía, pero había un precedente que nos complejizaba.
pero no vamos a entrar en ese punto, presidente, por su intermedio, porque nosotros incluso frente a este hecho, lo que perjudica es que si no tenemos trabajadores y trabajadoras permanentes, incluso frente a todo lo que hoy día se habla de corrupción, también se pone una mordaza y una limitante frente a denuncias de la corrupción. Actos que van contra insisto, que daña al sistema, primero daña a la persona que estamos en el Estado y también daña a la ciudadanía. Y tenemos ejemplos de sobra en los últimos 10 años, de aspectos que tocan hechos de corrupción del Estado, que han sido denunciados por funcionarios y funcionarios honorarios y contratas. Y por tanto, en la misma línea, insisto, reforzar que nosotros, más que el concepto en sí mismo, confianza legítima, si no tiene relación directa con la ilegalidad de un despido. En el año 2010 nos despidieron a 11.000 trabajadores y trabajadoras de carrera. Y solo hecho pensar diferente, dijeron, son del gobierno para la casa. 11.000 personas quedaron cesantes, familia. Y dio una pelea. La NEP le tocó, junto a la CUT y Mesa del Público también, para revertir la situación. Tuvimos aprendizaje. Hoy día hay circulares que todos, bueno, incluso con el gobierno de la época, el 2010, el presidente Sebastián Piñera, que una circular donde se mide desde el Ministerio de Hacienda firmado para que los jefes de servicios tengan un respeto a esta permanencia en el Estado, más allá de la condición contractual. Por tanto, no conversa este dictamen incluso con el avance de madurez política de quienes estamos, insisto, sirviendo un rol tan estratégico como la función pública en el territorio nacional y también, obviamente, en Santiago. Ha dicho también mis compañeros y compañeros, si nosotros estamos aquí en el Estado y es un lugar donde no es una empresa y por lo tanto los actos administrativos tienen que fundarse de hecho y en derecho. Entonces no se puede tomar a la ligera esta situación y por eso que nosotros queremos dar mucha fuerza en la importancia de su trabajo, de su apoyo y también ojalá de su determinación política. Porque eso es, porque si no hoy día frente al caso, y pongo el ejemplo de acá al lado, la corporación del Senado, el ex fiscal de una pelea, tuvo 6 meses cesante, esperando que se resolviera ante un fallo que ganó en primera instancia la Corte de Apelaciones de Santiago su confianza legítima en la justicia, que la justicia tenía 5 años. Y después el jefe del servicio apeló a ese fallo. Violento el ejercicio de apelar a ese fallo, porque desconoce esa conquista sindical, que para nosotros es importante. Y la Corte Suprema ratifica que efectivamente el ex fiscal, hoy día fiscal de vuelta, tiene el derecho con más de 20 años a esa confianza legítima de los 5 años. Entonces, ese es el mejor ejemplo cuando uno está. Además, en el Estado no tenemos derecho a indemnización ni seguro de cesantía. Por lo tanto, muchas gracias, hasta luego con 20 años, arréglese como pueda. Y después, si está la cesantía en la calle, no puede recurrir al seguro de cesantía que tienen todos los trabajadores del sector privado. ¿Por qué? Porque somos funcionarios y funcionarias públicas. Entonces, esa contradicción, y voy cerrando, presidente, esa es la cruda realidad también que nos conversa cuando el estatuto nuestro señala que el 80% tiene que estar en la planta, estatuto que es bastante anacrónico por lo demás, y solo el 20% en condición contrata. Pero todos acá sabemos que se busca, ¿cierto?, la fórmula para decir, mira, como no tenemos presupuesto para completar las plantas y el contraste de la realidad de las plantas que uno quisiera proyectar en un nuevo modelo de empleo público, definitivamente nos deja en esta condición precaria laboral y no en el trabajo decente que uno releva cada vez que podemos ponerlo énfasis, aquí en esta comisión, como también en nuestra acción movilizadora. Nosotros desde la NEF hemos planteado también un estado de alerta permanente junto con nuestros compañeros y compañeras de ACUD, nuestros compañeros y compañeras del sector público, porque no es menor este tema, presidente, por su intermedio, diputado y diputado, es apuntar y orientar que la ejecución de las buenas políticas públicas, bueno, sean con corresponsabilidad también de custodiar la tranquilidad laboral para cada hombre y mujer que estamos en el Estado. Y de un componente también que hoy día nos deja, estamos terminando, hay cambio hoy día en los municipios, se vienen los gobiernos regionales, el próximo 2026 asume un nuevo gobierno, entonces nosotros queremos ser botín político en el gobierno de turno, y lo hemos dicho claramente con todos los gobiernos, que son nuestra contraparte. Pero este estado de alerta tiene también una misión y una ocupación de poder también, que con su contribución y su apoyo político transversal, también, bueno, hay un planteamiento de la mesa acá de poder decir, bueno, conversemos cuál es la vía de solución, para no depender de una solución vía administrativa o vía judicial. ¿Cuál es el reconocimiento, la orientación de esta tarea para poder trabajar una vez por todas que mientras no tengamos este trabajo decente en el Estado, bueno, avancemos también con ciertas orientaciones que tengan también y que protejan a ese trabajador y trabajadora, insisto, que trabaja para el Estado de Chile y no para los gobiernos de turno, pero atendiendo el foco con todas las debilidades y las precariedades en la ciudadanía. Por eso queremos reafirmar lo que se ha dicho desde este espacio y nosotros disponibles, presidente, también para contribuir. Tenemos la experiencia, conocemos nuestro servicio, abrazamos la educación pública con mucha fuerza, pero también la claridad de decirle que este dictamen que sacó la actual Contralor General de la República es un retroceso, nos violenta.
Y no lo permitiremos y no vamos a quedar de brazos cruzados. Y no es una amenaza, es una contratación también cuando se respetan las conquistas sindicales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don José Pérez de Belli, presidente de la ANEF. Entonces, vamos a ofrecer la palabra para que los parlamentarios y parlamentarias puedan opinar o formular preguntas. ¿Quién se nota? Diego. Diputado Ibañez, adelante. Con micrófono. Sí. ¿El periodo para responder la reconsideración cuál es? ¿El plazo? ¿No tiene plazo? No, perdón, presidente. No tiene un plazo. La Contraloría puede tomarse, lo dijo nuestra abogada acá, compañera dirigente, la Contraloría se toma el tiempo necesario. No tiene un plazo que uno esperaría que es el que opera en la administración pública. No pasa para las nuevas renovaciones cuando apelamos, puede tomarse 3, 6 meses, un año. Bueno, ojalá que sea pronto. Hasta ahora la ingresamos el año pasado de manera y se ha ido masificando, pero no tenemos ninguna respuesta, ningún aviso, ni siquiera frente a otras presentaciones que hizo Acomané, frente a dejar fuera de toma razón para efectos de sumario administrativo. En julio lo presentamos y hasta la fecha, el mejor ejemplo, objetivo, julio, hasta la fecha no ha respondido la actual Contralora. Por lo tanto, ahí tiene un dato concreto. Gracias, don José. Bueno, se ofrece entonces la palabra. Diputado Soto, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a todos nuestros invitados, a los colegas asistentes a la comisión. Presidente, mire, lo peor que puede hacer una autoridad pública, cualquiera sea el espacio en que cumpla una función, es desentenderse los problemas que están a su cargo. Decir, mire, no me afectan. Y me lavo las manos y se lo traspaso a otra autoridad. Si todos los presidentes, ministros, subsecretarios hicieran lo mismo, realmente sería el caos. Y sobre todo, y aquí aterrizo con lo que está planteando la delegación de trabajadores que viene, cuando se trata de la estabilidad laboral, económica, social y emocional de los trabajadores del Estado. Yo creo que comete un grave error la Contralora cuando los desampara, cuando se desentiende del rol que cumple, que han cumplido otros contralores también, y se lava las manos y dice, mire, esto yo no lo voy a resolver, vayan a tribunales. Son pocos los trabajadores en este país que no tienen una autoridad administrativa que actúe como mediadora o como fiscalizadora. Los 8 o 10 millones de trabajadores de Chile tienen la División del Trabajo y acabamos de aprobar el presupuesto para que ellos puedan efectivamente ser respaldados y protegidos en sus derechos. Y se trata simplemente de que toda persona en Chile tenga una autoridad al alcance de la mano, gratuita, no como los tribunales, que puedan ampararlo frente a los abusos y frente a la discrecionalidad y frente a los vejámenes que a veces sufren. Y resulta que el primer gran error que comete la señora Contralora es dejarlos solos, desampararlos. Y creo yo que eso no es posible hacer en un Estado que está al servicio de la persona humana. No puede ser. Por eso yo le pediría, y esa es una petición que hago, que también se invite a la señora Contralora. Ella es una autoridad que tiene una función específica en relación a todo lo concerniente a los trabajadores del sector público. Una atribución que es exclusiva, que tiene que ver con sus remuneraciones, tiene que ver con sus controles, tiene que ver con sus jornadas, con sus beneficios o no beneficios. Y aquí ha decidido cerrarles la puerta y decir, pasen a los tribunales. Yo no voy a resolver lo concerniente a los despidos o destituciones de personas por el hecho de no tener aparentemente más de 5 años en la administración pública. Segundo, mire, la estabilidad en el empleo, de esto estamos hablando. Yo creo que son pocas cosas que inciden tanto en las familias y en las personas que la estabilidad del empleo. Sin estabilidad, con la incertidumbre de año a año de que te renueven o no tu contrata, sin cometer ninguna falta de parte del trabajador, produce una inestabilidad tan grande que no le permite proyectarse a las personas como familia. Nadie le entrega un crédito a una persona que está sujeta a contrata, porque no tiene estabilidad. No es posible que entren al mercado laboral o al mercado hipotecario a comprarse una vivienda. No les dan crédito. Es imposible que las personas a contrata, que están en esta condición de inestabilidad laboral,
tengan también derecho a definir incluso en la ciudad que viven. Porque todo puede cambiar el 30 de noviembre, cuando le avisan la no renovación. Y no una no renovación por causa justa, porque hayan incumplido con sus deberes, con sus obligaciones, de manera discrecional y a veces sin fundamento, simplemente porque lo decidí de esa manera. La precariedad que significa para las vidas de los trabajadores, esta condición que hoy día se está aumentando en el tiempo y aumentando en su extensión a cientos de miles de trabajadores, es algo que nosotros no nos puede dejar indiferentes. Evidentemente hay principios que aquí se han pasado a llevar. El derecho laboral tiene un principio que es básico, que es la progresividad de los derechos laborales. Se van construyendo los derechos uno sobre el otro, porque tenían antiguamente una jornada laboral de 48 horas, la bajaron a 45 y después la bajaron a 40. No es posible volver a las 48 horas, porque ese principio de no regresión está incluso fundamentado a nivel internacional y está implícito en todas las normas del Código del Trabajo y también de la Administración Pública. No retroceder en los derechos laborales. Y acá ellos sí están retrocediendo. Están retrocediendo respecto a un dictamen que interpretaba esta condición y garantizando que las autoridades públicas están al servicio de los trabajadores y de todas las personas, les aseguraba a lo menos un mínimo que lo tienen los profesores, que también se ganaron la titularidad de esta manera, y también los trabajadores del sector privado, en el artículo 159, que permite que se transforme en indefinido después de la segunda renovación de su contrato a plazo fijo. Bueno, ellos los condenan a la arbitrariedad, al abuso, a ser destituidos prácticamente todos los años y no poder sentar las bases de una vida familiar acorde de lo que nuestro Estado de Derecho y nuestro país necesita. Y por eso yo creo que nosotros, como parlamentarios, tenemos que tener una postura clara sobre esto. Y tenemos que tratar de resolver este impasse con la señora Contralora para que busque una fórmula intermedia que no signifique desamparo y también ver la posibilidad de que haya una garantía por ley, porque nosotros no nos podemos desentender, nosotros hacemos leyes. Y si creemos que aquí hay abuso, también tenemos que tramitar, discutir y votar una ley que les dé mayor seguridad y los proteja frente al abuso y la discriminación que están siendo objeto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Soto. Tiene la palabra el diputado Undurraga. Gracias, presidente. Saludar primero por su intermedio a los dirigentes que aquí están, tanto de la CUT como de la ANEF, también a la abogada Carolina Guzmán, agradecerle su exposición y a través de ellos saludar a todos los funcionarios y funcionarias públicas de Chile, tanto del Estado Central como de los distintos municipios y los distintos organismos dependientes. Yo creo que lo que hemos visto ahora nos lleva a una discusión de fondo y a una discusión urgente. La discusión de fondo tiene que ver con el estatuto laboral en general en el Estado. Y aquí hay una discusión pendiente. Hay una discusión pendiente donde hay miradas, además, políticas distintas y tenemos que construir un acuerdo, porque el Estado a veces lo administra un sector, a veces lo administra otro sector, pero tenemos que construir un acuerdo respecto a ello. La situación más precaria no está en las contratas, que es lo que hoy día nos convoca, ya vamos a referir a ello. La situación más precaria está en los trabajadores y trabajadoras honorarios. Y eso es muy precario. Muchas veces varios en esta mesa hemos señalado que el Estado es muy mal empleador cuando hablamos fundamentalmente de los honorarios, ¿no? Y por supuesto me voy a referir ya a la contrata, pero creo que ahí hay una discusión pendiente de cómo lograr un acuerdo a qué estatuto laboral requerimos en el Estado. Cuánta estabilidad, por cierto, necesario, pero cuánta adaptabilidad para poder adaptarse también a los cambios que puedan tener los distintos servicios, los desafíos que nos ofrece la sociedad. Y cómo garantizamos que los trabajadores sean trabajadores del Estado y no del gobierno de turno. Entonces yo creo que hay varios elementos que están ahí arriba de la mesa, pero que requieren un acuerdo, ¿no? No puede ser que un sector por un voto se lo imponga al otro o viceversa de vuelta, sino que requiere un acuerdo en los distintos sectores de este Congreso que podamos avanzar en esa materia. Pero eso es lo de fondo y que cada vez que hay una situación de este tipo se prende la campanada, ¿no? Pero la urgencia está en poder resolver esta controversia respecto a la confianza legítima. Y yo creo que hay tres preguntas. Una, si existe o no existe la confianza legítima.
La segunda es cuál es el plazo de esta confianza legítima, cuándo finalmente se concreta, y hay una controversia en eso. Y tercero, ¿quién define? Y yo creo que estas tres preguntas las podemos discutir ahora, son parte de los distintos recursos de reposición que se han planteado ante la Contraloría, pero fundamentalmente sobre estas tres preguntas tiene la iniciativa para poder solucionarla el propio gobierno si lo presenta en la ley de reajuste. Me explico. ¿Existe o no existe la confianza legítima? Parece haber un consenso que sí existe. Lo dice la Corte Suprema, lo dice la Contraloría, lo dicen los distintos actores, por lo tanto hay un consenso en que sí existe. Sin embargo, respecto al plazo hay una controversia. El dictamen del ex Contralor Bermúdez habla de 2 años. La Corte Suprema en varios fallos ha señalado en 5 años. Bueno, ahí hay una controversia que resolver. Que naturalmente uno podrá tener una preelección por plazos más cortos, otros por plazos más largos, pero hay una controversia que resolver. Pero lo que no puede pasar, es el tercer punto, que los trabajadores para hacerla efectiva tengan que ir a los tribunales de justicia, porque eso les encarece el trabajo, lo hace inviable, hace finalmente que un derecho que no se puede ejercer. Si la Contralora, en el uso de sus facultades, considera que tal como está la ley, no tiene otra alternativa que dejárselo a los tribunales, nosotros, desde el Parlamento, podemos decir una cosa distinta, pero no solo con declaraciones, sino que finalmente legislando al respecto. Entonces, ¿cuál es el llamado que hago, presidente? El llamado que hago es al gobierno, a que converse con la ANEF, con la CUT, que con los distintos representantes también de los servicios públicos, para que presente en la ley de reajuste una solución a esta controversia. La solución a lo mejor es intermedia, que lo pueda resolver la Contraloría, pero en el plazo que ha puesto la Corte Suprema. Puede ser una solución intermedia, en la línea de lo que ha planteado el diputado Soto por su intermedio presidente, ¿no? Pero que esto se resuelva, porque si queda en el ámbito litigioso de poder decirle a la Contraloría que cambie o no su opinión al respecto, la Contraloría puede tener argumentos jurídicos, y eso la verdad que yo creo que no es la discusión de fondo. La discusión de fondo no es el argumento jurídico específico, sino si queremos o no queremos que los trabajadores tengan esta certeza por un lado y esta protección por otro lado. Y yo creo que sí queremos. Y por lo tanto la solución, más allá de los resultados que puedan tener los distintos recursos de reposición, la solución es legislativa, y quien tiene la llave para esto es el gobierno. Nosotros no podemos hacer propuestas en esta línea, o sea, las podemos hacer, pero son inadmisibles. Si el gobierno hace una propuesta en esta línea, probablemente en una solución intermedia que pueda generar un acuerdo en este Congreso, esto se puede resolver, y pronto, cuando en la ley de reajuste. Por eso el llamado al gobierno es que no sea espectador en esta materia, sino que sea protagonista a solucionarlo, y yo le pediría al presidente que pudiéramos oficiar en esa línea. Muchas gracias. Gracias, diputado Undurraga. Está anotada la diputada Chicardini, pero parece que no está. Diputado Diego Ibáñez. Gracias, presidente. Perdón. Bueno, primero que todo saludar a los invitados, a los funcionarios también, solidarizar con ellos. Entiendo que también están acá presentes, lo hace mucho, ¿no? De municipalidades. Perfecto. No, en la misma línea no quiero repetir, oficiar al gobierno. Creo que hoy día hay una oportunidad para al menos acá todos transversalmente, me imagino, en esta comisión, que es la comisión que trata justamente estos problemas, no solamente el sector privado, sino que también el sector público, podamos invitar al gobierno a generar algún tipo de propuesta. Incluso yo me atrevería a, ¿por qué no comprometernos también nosotros, a propósito de la diferencia que hay entre el sector privado y el sector público, a establecer proyectos de ley? Si bien uno podría, en el marco de la Constitución, decir que son inconstitucionales, yo creo que es una forma también, nuestro juego parlamentario permite avanzar en esta materia, en la mano de que el gobierno también va conversando con los trabajadores del sector público. Yo creo que acá hay una... O sea, Carolina fue mi profesora de pasantía. Hay un problema bien grave en el fondo, que lo adelantaba el diputado Undurraga, la desigualdad que existe frente a no tener un ente que permita velar por tus derechos laborales. Es brutal en el sector público. O sea, la Contraloría no se puede desentender de una tradición que incluso viene de antes del Contralor Bermúdez para ejercer su rol. Me parece que, y voy a plantearlo
de esta manera. Es vergonzoso ver cómo alguien que debe velar por el correcto funcionamiento de, digamos, la jurisdicción del sector público, finalmente derive a recursos de protección todos estos problemas. Yo creo que es una pésima señal partiendo, fue elegida, pasó una semana, 2 semanas, y esta es la señal en pleno proceso electoral, donde muchos trabajadores municipales van a finalmente ser víctimas de el color político de turno. Y creo que acá, o sea, ese es el principal problema. O sea, si estamos hoy día frente a todos los colores políticos queriendo dar estabilidad laboral, crecimiento económico, después de la pandemia, qué sé yo, me parece una pésima señal. O sea, no encuentro ni el argumento atingente político, social, ni económico, ni jurídico para desentenderse de sus obligaciones constitucionales. Creo que hay que ser claro en eso, y también ser claro frente al gobierno que también la eligió o la propuso a ella como contralora para hacer justamente esta presión y poder tener una solución rápida. Cierro diciendo que entiendo que son 60.000 los honorarios dentro del sector público, ¿no? Y los contratas son 250.000. Un poquito más. 270. O sea, al final estamos hablando de casi 300.000 personas a la cual la propia Contralora los va a someter a una inestabilidad pero brutal. Y yo creo que eso no corresponde. Y espero que, bueno, este recurso de reconsideración que no tiene plazo de respuesta, bueno, en función también de la labor que hagan los dirigentes y los funcionarios, pueda ser, digamos, revertido. Pero desde ya creo que un oficio con esas consideraciones, y no sé qué otra medida uno podrá tomar desde esta comisión, presidente, usted se maneja más en ello, que podamos nosotros contribuir también a solidarizar concretamente con los trabajadores. Gracias, diputado Ibáñez. Bueno, hay una propuesta del diputado Undurraga y también del diputado Ibáñez de oficiar al gobierno para buscar una solución legislativa, así que ¿habría acuerdo en ello? ¿Sí? Muy bien. Se acuerda. Diputada Chicardini, luego el diputado Santana. Sí, no, presidente, yo en realidad más bien solidarizar con los trabajadores y trabajadoras, funcionarios públicos. Yo lamento decir que hay que partir de la base que el Estado es el peor empleador en Chile. Entonces, esta lucha ha sido histórica. Este Congreso se ha dedicado a justamente lograr los objetivos de cómo vamos cambiando ese rostro tan injusto, inhumano muchas veces, de lo que tienen que pasar los funcionarios al interior de los servicios públicos. Dicho eso, evidentemente este dictamen de Contraloría fue un golpe bajo. Fue, yo creo que, la peor noticia que hemos recibido en el último tiempo, porque íbamos recibiendo noticias en el sentido contrario, avanzando justamente en derechos laborales para lo público, donde evidentemente desentenderse con respecto a la legítima confianza en las contratas es brutal, porque lo que le dice, en otras palabras, a los funcionarios públicos, la Contraloría, es como: rásquense con sus propias uñas, resuelvan esto en tribunales, y además ustedes van a tener que cargar la prueba de, ¿no es cierto?, su defensa y contratar un abogado. O sea, el peor de los mundos. Y yo creo que esta comisión justamente está convocada para poder escuchar un poco esta incertidumbre que tienen los funcionarios públicos, visibilizar este problema comunicacionalmente, y también poder tender los puentes, no solo con el Ejecutivo. Yo escuchaba ahí las conclusiones de la abogada, y dice, claro, hoy día está mandatado el legislador a ver cómo, ¿no es cierto?, avanzamos en la búsqueda de las soluciones. Pero también sabemos que depende del Ejecutivo. Por lo tanto, creo que es importante escuchar al gobierno, en este caso al Ministerio del Trabajo, si está pensando en alguna propuesta legislativa, en el que nosotros evidentemente vamos a estar disponibles a aquello. En segundo lugar, lo dijo el diputado Leonardo Soto, poder escuchar a la Contralora y quizás reforzar lo que decía usted, presidente, con lo que acabamos, ¿no es cierto?, de aprobar, de generar una mesa en el que nosotros también podamos contribuir, pero efectivamente generar una hoja de ruta. Y además estamos contra el tiempo.
sabemos que faltan pocos días para hacer cambios de gobiernos comunales y eso evidentemente trae consigo probablemente desvinculaciones. O sea, poner en marcha lo que va a ser este dictamen que a todas luces es un retroceso gigante en materia laboral. Por lo tanto, yo quería hacer ese punto más bien, presidente, solidarizar con los funcionarios. Sabemos que este es un problema de marca mayor, que hay que tratar de hacer frente entre todos, desde el mundo sindical, gremial, a través de las distintas organizaciones, ¿no es cierto?, de trabajadores y funcionarios públicos, también desde los legislativos, incluso desde lo comunicacional, pero falta la otra patita de la mesa que tiene que ver el Ejecutivo. Y ahí me gustaría poder saber también cuál es la voluntad política, porque probablemente esto pasa por aquello, de las voluntades políticas, y nosotros estamos disponibles a aquello, presidente. Gracias, diputada. Diputado Santana, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los dirigentes, a las dirigentes que nos acompañan, al igual que mis colegas, partir por solidarizar con ellos. Y bueno, yo quería abordar esto desde una perspectiva distinta porque la Contraloría aquí también se ha señalado, tiene como uno de sus roles justamente supervisar, vigilar la legalidad de los actos que se dan en el sector público, particularmente en las instituciones públicas, ¿no? Y la Contraloría ha tenido distintas interpretaciones respecto con esto. Por eso también en parte estamos discutiendo lo que se está discutiendo hoy. Porque el año 2018 la Contraloría, a través de un dictamen, el 6400, interpretó precisamente lo que estábamos hablando relacionado con la confianza legítima, esta condición que se le atribuye a los funcionarios públicos en el plazo de 2 años. Eso se ratificó con el 156.769 del año 2021, 17 de noviembre del año 2021. Y el 2018 la Corte Suprema, a través de un fallo, el 15.122, ratifica lo que plantea la Contraloría. Bueno, toda esa interpretación, todo ese análisis que se hace respecto a esta condición, se modifica posteriormente el año 2022 con una interpretación, con un dictamen, más bien un fallo, que hace la Corte Suprema. 5 fallos. El 26.112, el 26.131, 26.279 y el 26.301, en donde se señala que para la administración no solamente va a ser importante evaluar íntegramente el desempeño del funcionario, sino que también va a poder evaluar la necesidad de continuidad. Y ese es el primer antecedente que finalmente deja al debe la situación que hoy día tienen los funcionarios y funcionarias en el escenario actual. Y posteriormente, es decir, este año, en noviembre, a inicios de este mes del año 2024, la Contraloría realiza un dictamen, el 56-1358, en donde finalmente ratifica lo que señala la Corte Suprema, dejando al debe a los funcionarios, disminuyendo, restringiendo este plazo de 5 años para adquirir la condición de confianza legítima a un plazo de 2 años. Y eso, por supuesto, que significa una situación de inestabilidad laboral muy grave. Porque, entre otras cosas, le plantea a los trabajadores la posibilidad de recurrir a acciones laborales. Aquí también se ha dicho que en las cortes de apelaciones y tanto en las acciones laborales también los tribunales están prácticamente colapsados. Esto significa que una situación, un litigio entre un trabajador con su empleador no se va a resolver en menos de 6 meses, lo cual va a significar además un costo para la defensa del trabajador. Y lo que también se ha señalado acá, que es totalmente grave, es que la salida de la Contraloría, es decir, esta decisión de la Contralora General de la República de lavarse prácticamente las manos respecto a este tipo de juicio, deja al debe principalmente a los honorarios. Es decir, los trabajadores y trabajadoras honorarios que están viendo esta comisión, aquellos que trabajan o cumplen funciones en municipalidades, en los gobiernos, personas que ingresaron al sector público en distintos gobiernos, esas personas no tendrán ningún resguardo con la salida de la Contraloría, no van a tener ningún resguardo de carácter laboral. Y eso me parece que es completamente grave, es un retroceso en materia laboral, de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto, uno lo que espera de la Contraloría es que se emitan, como lo dije al inicio, acciones, pronunciamientos que tengan que ver con la legalidad de los actos que se realizan en el sector público. En ningún caso retroceder con derechos que los trabajadores y particularmente en esto los dirigentes, los sindicatos, han ido ganando de manera muy valiosa con el transcurso de los años. Por lo tanto, a mí me parece, señor presidente, que esto es una situación de máxima gravedad. Nosotros junto a usted y al diputado Soto trabajamos un proyecto que
un proyecto de ley para establecer a través de la norma, digamos, la confianza legítima, dándole una interpretación al inciso número 1 del artículo 10 del Estatuto Administrativo y también al inciso 3 del artículo 2 del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales para establecer que la confianza legítima sea adquirida en este plazo de 2 años y llevarlo a la norma. Nosotros esperamos al menos que esa pueda ser una vía de solución. A mí me parece muy relevante también escuchar dentro de la comisión a la Contralora General de la República y me parece que es muy importante en esto también contar con el pronunciamiento del Ejecutivo. Yo escuché las declaraciones del Ejecutivo respecto a este tema. El Ejecutivo tomó distancia ante el pronunciamiento de la Contraloría, pero yo, al menos como parlamentario oficialista, en este debate me pongo del lado de los trabajadores. Y no me pierdo en eso. Me voy a poner del lado de los trabajadores y voy a defender el que los trabajadores no pierdan una condición que ha adquirido, insisto yo, con las luchas que han llevado adelante sus organizaciones, sus sindicatos, sus dirigentes y que con este dictamen de la Contralora General de la República está haciendo retroceder. Muchas gracias. Gracias, diputado. Entonces, le ofrezco la palabra al diputado Frank Sauerbaum. Presidente, mire, este año, para que los trabajadores hagan una idea, también sepan los demás colegas, el Estado va a gastar 17.000 millones de dólares en sueldos del Estado. Eso es lo que gasta el Estado en sueldos de todo el aparato estatal, y en los últimos 10 años ha subido un 50%. Y justamente yo creo que ahí está el problema, porque ha sido 17.000 millones de dólares, y en los últimos 10 años ha aumentado en un 50% la cantidad de trabajadores del Estado. Entonces, yo creo que tenemos un problema. Tenemos un mal diseño de cómo le prestamos los servicios a los chilenos, porque yo no creo que en 10 años la efectividad ni la sensación de eficiencia en los servicios prestados por el Estado estén presentes en los chilenos. Eso es una cosa que tenemos que reconocer entre todos, entre otras cosas porque tenemos baja productividad, porque tenemos cierto lamentablemente condiciones laborales que son precarias, justamente como la que yo acababa de escribir al principio. Pero también uno le pide a los trabajadores del Estado que sean más críticos con su labor, porque usted nombraba como presidente de la NEF, por ejemplo, las evaluaciones que se hacen, y todos sabemos, aquí un secreto a voces, de que todos los PMG que se pagan prácticamente tienen un 7 todos los trabajadores del Estado. Es una cosa maravillosa, una cosa que a todos nos gustaría hacer de excelencia. Entonces, a nosotros nos gustaría también escuchar una crítica respecto del trabajo que se hace, porque finalmente los chilenos pagamos por un servicio que muchas veces se siente no se presta adecuadamente. Yo creo que la Contralora lo que ha hecho, yo no puedo compartir el criterio, sin duda, en desmedro de los trabajadores, pero yo creo que lo que ha hecho es una cosa bien simple. Ha dicho simplemente, mire, yo no puedo seguir cayendo en contradicción con el Poder Judicial. Eso es lo que ha hecho. Simplemente decir, claro, simplemente decir, yo no puedo salir diciendo que son 2 años, tú 5 años y el otro 7. Entonces, alguien tiene que definirlo. Y si no está bien definido por la ley, nosotros debiéramos actuar como Parlamento con, obviamente, el patrocinio del gobierno, porque estas son materias que patrocina el gobierno y no el Congreso de suyo propio. Por lo tanto, yo creo que es una tarea que sin duda hay que trabajarla. Ahora, también no nos saquemos la suerte entre nosotros. Yo lamento mucho lo que va a pasar en los próximos días cuando hayan cambios de alcalde. Ahí seguramente se va a producir una situación de inestabilidad con muchos trabajadores, pero también, digámosla firme, muchos de esos trabajadores llegaron con los alcaldes anteriores de confianza política y van a tener que salir. Entonces no nos hagamos las víctimas tampoco diciendo, oiga, me están echando porque yo soy un excelente profesional y la verdad que me trajo el alcalde porque yo era su amigo. Entonces, hagamos también una crítica respecto de cómo se actúa en el nombramiento de esas personas, porque si tuviéramos un sistema municipal, por ejemplo, que se nombrara solamente por excelencia, por ADP, tendríamos quizás un servicio distinto para los chilenos. Entonces, uno le pide también a los dirigentes de los trabajadores que sean también más críticos respecto del trabajo que se entrega. Y también lo digo con toda franqueza, yo comparto muchísimas de las demandas que aquí se tienen. Lo dije al principio, nosotros tenemos una serie de conflictos con el Estado porque tenemos situaciones poco claras. O sea,
cómo es posible, ¿cierto?, que tengamos a trabajadores como los Prodesal. Es una cosa que nadie entiende. Los Prodesal llevan, yo conozco gente trabajando 25 años con boleta. No tienen ni viático, pagan su benzina, utilizan su vehículo y no tienen derecho a ningún beneficio. El reajuste de los Prodesal, para que ustedes sepan, ha sido un 38% menos que los trabajadores en los últimos 8 años. O sea, hoy día un trabajador de Prodesal tiene un 40% menos de plata que un trabajador del Estado cualquiera haya sido. Nadie le puede explicar eso a un trabajador. Y hay personas que yo los veo, como los conozco hace tanto tiempo, envejeciéndose, prontos a jubilarse, y ya están preocupados de su pensión. ¿Qué pensión van a tener? Entonces, claro que tenemos un problema de contratación en el Estado, pero eso es una decisión mucho más profunda para ver cómo, ¿cierto?, prestamos un buen servicio a los chilenos, pero también cómo le damos buenas condiciones laborales. Presidente, yo creo que si aquí hay que escuchar a la Contralora, sin duda, cuáles son sus argumentos, hay que escuchar al gobierno, y yo creo que esta situación hay que ponerse colorado una sola vez y tratar de regular adecuadamente, que haya un solo criterio. Porque yo creo, sencillamente, con la información que uno tiene, que la Contralora aquí no se quiso meter más en problemas y decir, oye, yo no voy a seguir contradiciendo a la justicia y por lo tanto ustedes entiéndanse con ella. Pero obviamente eso trae una serie de perjuicios al trabajador. De hecho, ir a los tribunales ya tiene un costo, pagar un abogado y todo lo que ello conlleva, y con la inestabilidad laboral que eso también implica. Entonces, presidente, yo estoy absolutamente disponible con la gente de Chile Vamos a sentarnos en una mesa a conversar con el gobierno para ver cómo salimos de esto en una forma que sea satisfactoria para todo el mundo, para los trabajadores y también para el Estado, porque obviamente también tenemos que resguardar, ¿cierto?, los intereses de ellos. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado. También voy a opinar respecto de lo que hemos escuchado en esta sesión, a los dirigentes, a la abogada y a los colegas parlamentarios y parlamentarias. Bueno, en primer lugar, hay varias propuestas en torno a invitar a la Contralora. Nosotros lo estamos considerando, es importante que escuchemos a la Contralora, a la señora Contralora. Sin embargo, nos pareció primero mucho más importante y prioritario poder escuchar a los trabajadores. Creo que esto, insisto, ha causado un hondo impacto en el mundo del trabajo, porque tiene que ver con algo que mencionaban varios colegas. Esto impacta en la estabilidad, tiene una dimensión humana, psicológica, material, familiar. Entonces, por lo tanto, siempre va a ser relevante escuchar en primer lugar a los trabajadores, y que además se han organizado muy rápidamente, han recurrido, han presentado escritos de reconsideración en todo Chile, en las distintas contralorías regionales, acá también en Valparaíso. Entonces creo que es relevante hacer primero ese ejercicio, ¿ya? En segundo lugar, yo quiero, sin querer repetir algunas consideraciones, decir que el dictamen, desde luego, que implica un retroceso. Eso está bastante claro. O sea, acá hay una infracción al principio de no regresividad, progresividad en los derechos laborales, y desde luego esto acarrea una serie de otros riesgos. Y creo que el riesgo fundamental, o sea, primero, agranda la brecha desde el punto de vista de la falta de un estatuto uniforme dentro del Estado. Eso está claro. O sea, tenemos funcionarios honorarios, tenemos funcionarios a contrata, de planta, y también hay funcionarios con código del trabajo dentro del Estado. ¿Ya? Entonces, y también hay otro fenómeno que es la tercerización de algunos servicios dentro del Estado, que eso es aún mucho más precario. ¿Ya? O sea, son trabajadores que tienen incluso una condición peor. Entonces son fenómenos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, que hay que enfrentar. Y el contexto en que se hace este dictamen es preocupante porque se produce justo, o sea, primero, una vez que asume la señora Contralora, y en segundo lugar, cuando estamos transitando procesos electorales que implican cambios de gobiernos regionales y comunales. Entonces eso es una preocupación. Y el problema es que, en definitiva, desde el punto de vista jurídico, yo también advierto que hay algo que es cuestionable, que tiene que ver con definir ex ante que no habrá ninguna clase de respuesta administrativa. O sea, se clausura una vía sin conocer el caso concreto. Entonces, eso creo que es delicado, creo que es cuestionable decir que, en definitiva, la vía administrativa queda clausurada para siempre en adelante, ¿ya? Y únicamente queda la vía judicial. Pero, desde el punto de vista de la señal
institucional cómo opera esto. Y creo que el ejemplo que he dado, que se ha dado al principio de esta sesión, es bastante válido. Lo que ocurrió durante la primera administración del presidente Piñera, cuando fueron despedidos más de 11.000 funcionarios públicos, bueno, dio lugar justamente a que esta lucha, porque fue una lucha, fue un proceso, fue una conquista, la confianza legítima, se produjera, tuviera resultados. Entonces, en definitiva, ¿cómo opera esta señal desde el punto de vista institucional? La señal es que la administración, sea regional, comunal, un cambio de gobierno, la señal es los despidos masivos se pueden practicar de una manera más o menos impune, puesto que las vías de impugnación van a estar severamente restringidas. Entonces, esa es la señal. Eso es lo complejo. Y por lo tanto, eso al mismo tiempo, además de los impactos dentro del mundo del trabajo, también debilita la función pública. ¿Qué incentivo a tener un trabajador que llega a servir al Estado si no tiene claro qué ocurre mañana? Entonces debilita la continuidad de la función pública. Y cuando se habla de cifras de gasto en sueldos de trabajadores del Estado, o sea, hay que decir que no es bueno que se presente como que si fuera un gasto que no tiene una utilidad. Aquí estamos hablando que la sociedad tiene necesidades que son atendidas por el Estado. Y acá nosotros aprobamos leyes, por ejemplo, hemos tenido una discusión en el presupuesto de la Nación sobre la dirección del trabajo. Nosotros hemos aprobado la ley Karim, hemos aprobado otras leyes, la conciliación de familia y el trabajo, que requieren naturalmente más fiscalización. ¿Y quién fiscaliza? Eso no nace, digamos, no cae del cielo. Es fiscalizada por trabajadores que, dado el poco aumento de dotación, ven una sobrecarga laboral. Entonces, claro que se requiere más pagar sueldo a los trabajadores. Y es un uso de recursos que tiene una retribución social, que trae un beneficio social. Entonces, yo no estoy de acuerdo que se presente tal vez indirectamente como una suerte de gasto. Me parece que es importante primero que se están agotando los recursos desde el punto de vista administrativo, que están las reconsideraciones. Ojalá que los argumentos jurídicos que han sido presentados por la mesa del sector público sean tomados en cuenta por la señora Contralora, pero también yo coincido, y en esto tenemos nosotros también como una función como legisladores. Y particularmente en esta Comisión de Trabajo, estamos acá quienes tenemos una sensibilidad también con las luchas y las causas justas de los trabajadores, y por lo tanto quiero ratificar también la información que ha planteado el diputado Santana. Nosotros hemos estado trabajando con el diputado Leonardo Soto en una propuesta, en un proyecto de ley para abrir un camino. Naturalmente que hay que conversar con los gremios. Hay otras propuestas, decía el diputado Andorraga, ¿por qué no en el reajuste viene una ley miscelánea? Algo sí entiendo que se está también conversando. O sea, hay que explorar varios caminos, pero lo que no puede ocurrir es que, en definitiva, el Parlamento, como poder del Estado, se mantenga indiferente frente a un acto, a una resolución administrativa que tiene un impacto muy grande y muy negativo en la vida de miles y miles de trabajadores. Entonces, por lo tanto, nosotros mantenemos esa disposición que hemos empezado en la práctica hoy día con esta sesión especial para poder seguir apoyando a la Mesa del Sector Público, a la CUT, a los gremios que están hoy día dando esta lucha por la estabilidad de los trabajadores públicos. Entonces, quiero ofrecer la palabra ahora a nuestros invitados. Diputado Santana, sí, diputado Santana, adelante. Presidente, es que, bueno, lamento que el diputado Saúl no esté, digamos, para poder dar respuesta a uno de los comentarios que él hizo, porque él señalaba que, bueno, los alcaldes llegan con gente y que esa gente se tiene que ir, o algo así yo lo entendí cuando el alcalde se va. Los alcaldes, por supuesto, Alberto parece que fue alcalde en Maipú, bien lo sabe, recuerdo, fue un gran alcalde en Maipú. Y los alcaldes, como bien sabemos, establecen un grupo de funcionarios de confianza, ¿no? Administrador, director jurídico, jefe SECPLA, jefe de IDECO, entre otros. Pero yo al menos conozco en distintos municipios decenas de profesionales que se desempeñan en las OPDs, en las oficinas de la niñez, en los programas Prodesal, en los programas de oficina de la mujer, que han cumplido labores en 1, en 2, en 3 y en 4 administraciones municipales. Son esas personas en las que estamos pensando, que seguramente se van a ver tremendamente afectadas con una norma como esta. Son esos profesionales y esas profesionales mayoritariamente que han cumplido una labor
en programas que son ejecutados por los municipios, pero que son financiados muchas veces por el Estado central, los que se verían perjudicados si una norma como esta hace retroceder un derecho laboral que ha sido adquirido durante todo este periodo. Por lo tanto, yo quiero hacer una distinción, que si bien los alcaldes, por supuesto, establecen un grupo de trabajo de confianza, hay decenas, cientos y miles de trabajadores en el país que cumplen funciones y que no responden a una lógica politizada al interior de los municipios. Bien, gracias, diputado Santana. Entonces, bueno, esta sesión culmina un cuarto para las 5, pues eso nos llaman para hacer quórum en la sala, entonces yo les propongo que nuestros dos invitados, nuestra invitada, puedan hacer comentarios finales hasta por 5 minutos cada uno, para que podamos cerrar la sesión y puedan recoger también los comentarios y opiniones de los colegas parlamentarios y parlamentarios. Entonces, vamos al mismo orden, le ofrezco la palabra a don David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Don David. Sí, muchas gracias, presidente. En las distintas intervenciones, yo no sé si valorarlo o hacer una constatación. Cuando se dice que el Estado es uno de los peores empleadores que tenemos hoy día en Chile. Esto se debe a los tipos de contrato de trabajo, los trabajadores a honorario, los trabajadores a contrata, y se contrapone con lo que decía mi compañero Pepe, lo que tenemos acá encima, un código del trabajo, el cual, con todas las críticas que uno le puede hacer, entrega protección a los trabajadores del sector privado. Hoy día lo que estamos planteando nosotros como trabajadores es el rotundo abandono de deberes y la denegación de servicios que está haciendo la Contralora Dorothy Pérez hacia los trabajadores del Estado, quitándole la única herramienta que tenían para poder defenderse ante un despido injustificado. Ante un despido injustificado. Porque hoy día algo que sale de mutuo propio nos preocupa. Que su primera resolución sea quitarle un derecho ganado con movilización, pero también con harto diálogo por parte de los trabajadores. Creemos que no podemos retroceder en derechos, creemos que hoy día es fundamental avanzar en contar con mayor estabilidad laboral para los trabajadores públicos, por eso también saludamos la iniciativa que acá también se han estado proponiendo. Creemos que es importante también escuchar a la Contralora, creemos que es importante escuchar también hoy día al Estado, al gobierno, pero queremos agradecer también la importancia que nos dieron a nosotros como trabajadores y trabajadoras, como dirigentes y dirigentas, también de poder escuchar nuestra voz, de poder escuchar también nuestras inquietudes, porque efectivamente quiero decirle que muchos de los que están acá trabajan todos los días en un servicio público, muchos de los que están acá entregan todos los días parte de su tiempo con sus familias para poder entregar un mejor servicio, y muchos de los que están acá también, trabajadores y trabajadoras públicas, también han sufrido muchas veces menoscabo y por sobre todo la desprotección laboral que tiene y conlleva también ser trabajador del Estado. Quiero agradecer esto y vamos a seguir realizando distintas iniciativas como Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Para nosotros es muy importante ir viendo cómo vamos a ir avanzando. Creemos fuertemente en el diálogo, pero también estamos viendo medidas de movilización en torno a que se puedan tomar resoluciones claras. Vamos a ir tanto a los tribunales, tanto hoy día estamos acá planteando esto, agradecemos que se nos haya escuchado, pero también vamos a ir a las instancias internacionales y vamos a plantear esto derechamente en la negociación del sector público, porque los trabajadores no son los que tienen que pagar el costo de las malas administraciones que han estado solamente por años y años, también que no le han entregado una protección real a los trabajadores del Estado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Antes de tocar la palabra a la abogada Carolina Guzmán, le ofrezco la palabra al diputado Henry Leal, que ha pedido. Gracias, presidente. Solo un minuto. No alcancé a escuchar los funcionarios porque estaba en la comisión mixta en el Senado votando, pero un tema que me interesa mucho, presidente. Yo creo que hay que tomar decisiones rápidas. Y aquí hay dos posibilidades. O se revierte el dictamen, o se reconsidera, o es solución legislativa. No hay más. No hay más solución. Lo demás es música. Entonces, y para que eso ocurra, necesitamos que el gobierno le ponga patrocinio al proyecto. Yo estoy dispuesto con mi voto para que, porque entonces que se tiene que regular. Porque esto no es un tema político. Yo le aseguro que hay cambio de alcalde ahora el 6 de diciembre de ambos lados políticos, y van a haber funcionarios perjudicados, más allá de lo político. Y va a ser lo mismo en los gobiernos regionales, y estamos contra el tiempo. Esta cuestión
podemos reunirnos 10 veces acá, pero si no hay un proyecto de ley con urgencia y patrocinio ejecutivo, va a ser una reunión más y no vamos a resolver nada. Yo le pido a los colegas que son diputados oficialistas que convenzan a la subministra, que sería bueno que venga a la comisión, hace mucho tiempo a todo esto, y no es una crítica, la ministra no la hemos visto hace meses acá en la comisión, presidente, meses. Entonces, sería bueno que la ministra venga y diga si hay voluntad de ponerle la firma al patrocinio. Así de simple, y los votos, al menos yo, el mío va a estar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leal. Entonces ahora le ofrezco la palabra a la abogada Carolina Guzmán Bustos. Abogada. Muchas gracias. Mire, la verdad es que yo al menos quiero decir 4 cosas bien concisas. Yo soy bien concisa. La ley 19.880 sí le establece un plazo a Contraloría para resolver la reconciliación, que es de 30 días. Lo que sucede es que en la práctica la Contraloría no respeta esos plazos. Y eso es muy importante. A ver, ponerle en chileno el cascabel al gato ahí. Porque, por ejemplo, todos sabemos que cuando asumió el excontralor, hubo un dilema con ella y ella recurrió a la justicia. Y dentro de los argumentos en su recurso de protección fue que el conflicto que tuvo con el Contralor fue que cuando él viajó al extranjero le dejó para firmar unos documentos que llevaban más de 6 meses en su escritorio. Entonces, ese sería un buen argumento porque no puede ser, nosotros hemos tenido ahora con ella muchos dictámenes en los cuales no hemos tenido resultados. Recién nuestra asociación presentó una reconsideración y pasaron 4 meses para que recién se enviara a jurídica. No les estoy mintiendo. 4 meses después recién se envió a jurídica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la Regional Valparaíso. Segundo, doña Dorothy Pérez fue también contralora en Valparaíso, en la Regional Valparaíso. El año 2008, yo estuve embarazada de mi primera hija y mi servicio no pagaba el total de los emolumentos como todos los servicios públicos. Yo recurrí a la Contraloría y doña Dorothy Pérez, tengo un fallo por derechos laborales de ella. Ella en ningún momento dijo, es que sabe que esto es fuero, estos son derechos laborales, Código del Trabajo, vaya a la justicia. Entonces, no sé cuál es la voltereta que se dio ahora. Respecto de... tampoco es reservado que doña Dorothy Pérez nos recibió, a mi compañera de la Antramef que está acá presente, a Tania Aranda y a mí en diciembre. Fuimos con la senadora Núñez por el tema de la ley de conciliación, justamente para pedir, por ley del lobby, para que se apurara con el tema del dictamen de la ley de conciliación. Y la verdad es que ella nos dijo en esa oportunidad que íbamos por algo muy diferente, nos habló de la legítima confianza y dijo, es que a mí no me gustan las teorías del extranjero. Entonces nosotros sabíamos que esto se venía. ¿Y eso por qué? Eso ya pasa por un tema de rencillas personales quizás, pero tal como dijo el presidente de la comisión, la doctrina internacional también es importante. Lo que pasa en el derecho comparado obviamente es importante, sobre todo considerando que nosotros no tenemos contencioso administrativo. Por otra parte, el tema de la oportunidad en que se dicta esto. ¿Por qué no esperó que pasara el 30 de noviembre? Lo hizo precisamente ahora. Entonces, afecta también la salud mental y la integridad psíquica de cuántos funcionarios públicos, que por lo demás están en desventajosa condición. No tienen, por ejemplo, el seguro de cesantía, no tienen una cobertura que sí tienen los del sector privado, porque acá se habló de que ahora habría que pagar abogado. Sí, pero el sector privado paga abogado con el finiquito. El funcionario público se va sin ninguno y además le están diciendo que contrate abogado. Por lo tanto, este caso es de extrema gravedad. Muchas gracias, abogada. Entonces, finalmente, perdón. Bien. Entonces, le ofrezco la palabra a don José Pérez de Belli, presidente de la ANEF. Para que sí. Gracias, presidente. Nosotros estamos disponibles, lo señalamos también nuestra definición político-sindical de todas y todas los que están acá presentes y conectados también en el territorio, porque creo que están expresados en este resumen una síntesis de este flagelo, así lo llamamos también vejatorio dictamen, que desconoce, y, insisto, no es solamente el concepto de confianza legítima, sino es cómo se evita el despido ilegal y arbitrario, porque efectivamente no hay renovación, ¿cierto? No considera del funcionario en su condición contrata, pero tiene que fundamentar, esa es la conquista también que estaba asociado a este dictamen anterior, y que lo señalamos, un ejercicio de comparación en el sector privado, Código del Trabajo señala que después de 2 años vuelve a tener tranquilidad laboral. Para el caso nuestro quedamos expuestos nuevamente a estos vaivenes políticos, ciertos circunstanciales y caprichosos que lo hemos vivido. Por eso que llamamos también claramente, y si el concepto también se ocupa bien, desde el punto de vista de la teoría, de vinculación, pero suena casi como un eufemismo, un poco elegante, disfrazando que tuviéramos todo, derecho a indemnización, seguro de cesantía, pero al final es un despido arbitrario. Por eso que yo quisiera hacer mención, por su intermedio, presidente, de algunos comentarios que hizo el diputado de la región de Ñuble, a propósito de la votación. La región de Ñuble, donde él representa a esa ciudadanía,
tiene un déficit estructural de falta de dotación en las 22 comunas que no alcanza a cubrir en todos los sectores, centrales y centralizados. Por lo tanto, yo creo que siempre hay ciertos mitos y bastante desconocimiento como apuntan también y de no está la función pública. Nosotros nos quedamos, los trabajadores nos quedamos en el Estado. Somos funcionarios del Estado de Chile. Más allá de lo que yo piense o no frente a un gobierno de turno. Los gobiernos pasan. Pero nosotros cuidamos, y lo que hemos dicho también, esta prolijidad, incluso en condiciones. Los presupuestos hoy día fueron recortados antes en el presupuesto en régimen de todos nuestros servicios públicos para poder financiar, ¿cierto?, la salud, la educación, lo que nos parece correcto. Pero cuando nos requieren, cuando hay incendios, catástrofes, inundaciones, terremotos, ahí estamos las y los trabajadores públicos en todo el territorio. Sin pensar en hora extra, sin pensar en condiciones contractuales, estamos disponibles, porque es nuestra obligación, nuestro compromiso con la ciudadanía. Y por tanto, incluso yo también señalar que efectivamente cuando uno pasa por este proceso de evaluación de desempeño de calificaciones, después de 2 periodos era esta confianza legítima, pero alguien nos califica. Y cuando alguien nos califica también tiene que separar quién trabaja bien para el Estado y para la ciudadanía y quién no lo hace de manera correcta. Por lo tanto, hay una corresponsabilidad, por eso que el desconocimiento de quienes llegan nombrados políticamente, que uno lo respeta en parte de la democracia, tiene que también respetar esa misma reciprocidad a la función pública que es estratégica, porque somos nosotras y nosotros los que ejecutamos esa política pública. Nosotros estamos disponibles, presidente, presidente Medio, creo que es una oportunidad, ojalá que también la señora Contralora ya tiene estos 2 dictámenes anteriores que se han mencionado, que también atentan contra la dignidad humana en esa dimensión, la dignidad laboral de quienes abrazamos la vocación pública y también atenta contra el ejercicio del trabajo sindical. En esas 3 dimensiones nosotros dijimos, no vamos a ser protagonistas pasivos, queremos ser activos y nos ocuparemos también de estado de alerta que hoy día estamos también evaluando otras acciones porque merecemos respeto. Merecemos respeto, queremos también que se respete este avance, este progreso de tener estabilidad en un estado precario, porque el diseño es así, pues el estado subsidiario precariza las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras. No solamente el estado subsidiario limita y pone a la empresa por delante y el estado en el plato trasero, también afecta a nuestra estabilidad laboral. Por eso que agradecemos también desde nuestra confederación y parte del militante también en la CUT, con nuestro compañero y compañera del sector público, este espacio estamos disponibles para lo que requieran también. Por supuesto, ustedes y la iniciativa, bienvenido, porque también lo hemos puesto en nuestro pliego en el sector público, una vía de solución que no hay que confundir con condenar una lápida a la carrera funcionaria. Esa carrera funcionaria es parte de nuestro desafío futuro. ¿Cómo queremos un nuevo empleo público, un nuevo estatuto administrativo? Pero que sea esta iniciativa, si es legal, va a ser circunscrita en el ámbito de la estabilidad en el empleo. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, José Pérez. Diputado Leal, brevemente para que podamos... Yo creo, presidente, un segundo. Que esto sea fructífero, la oportunidad procesal no tenemos mucho tiempo. Yo quisiera la ley miscelánea, el reajuste del sector público. Esa sería la oportunidad en que podría meter un artículo. Porque en enero va a estar consumado el tema de los gobiernos regionales. Y el 6 de diciembre, 7 de diciembre, pero generalmente los alcaldes proceden en enero. Tenemos hasta fin de año. Y yo creo que la única posibilidad que esto fuera viable es que metan un artículo en la ley del reajuste del sector público, que ese es como el bolsillo payaso que se mete todo, y ahí meter algún artículo. Creo que es la oportunidad para hacerlo. Después va a ser tarde, va a estar consumados los hechos y los despidos y no va a haber mucho tiempo, creo yo. Gracias, diputado Leal. Esa ha sido una de las alternativas que se ha propuesto por parte de los parlamentarios. Bueno, antes de despedir a nuestros invitados, quisiera primero agradecer a todos los dirigentes que nos están acompañando en esta comisión. Muchas gracias por haber estado acá y también, por supuesto, quienes nos han acompañado a través de la transmisión de la comisión, que ha causado esta sesión que ha causado interés. Y, por supuesto, bueno, agradecemos a la abogada Carolina Guzmán, abogada laboralista, Carolina Guzmán Bustos, a don David Acuña Villahueque, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, quien asiste junto a el señor Carlos Insunza Roja, consejero de la CUT y de la Mesa del Sector Público, coordinador de la Mesa del Sector Público, y a don José Pérez de Belli, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Así que muchas gracias a todos y a todas, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.